Ya chicos y chicas, vamos a dar inicio. Hola, un gusto saludarla. Ya, Hola. vamos a comenzar. Mi pregunta es, ¿se comparte el temario, la diapositiva? Sí, se ve. Ya, genial, muchas gracias. Ya, ahora viene lo más complejo en las clases virtuales, es que para conocernos lo importante sería encender las cámaras, ya para conocernos y tener un espacio más bien eh, cercano y ameno en relación a la clase y también es importante tener, ¿por qué les comento esto? Porque para la clase es sumamente, cuando uno hace una clase virtual, es sumamente complejo cuando están las cámaras apagadas en general. Ya les comento un poco, yo creo que lo vivieron, eran más chicos ustedes para la pandemia, no sé si irían en séptimo, octavo, cuando tuvieron clases virtuales, más o menos en séptimo y octavo. Ya es sumamente complejo, pero la idea es que ahora yo me voy a presentar, se va a presentar cada uno de ustedes y cuáles son sus motivos que están acá en la prueba PAES de historia. Obviamente porque quieren rendir la prueba de historia, pero que tiene relación con alguna de las carreras que ustedes quieren tomar, ya sea del área de la humanidad, de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, derecho. Más bien eso es lo que nosotros vamos a visualizar en esta clase. ¿Ya? Esa sería una primera etapa. La segunda, yo les voy a dar a conocer el temario, qué es lo que les van a preguntar en la prueba, qué contenidos van a visualizar, ¿ya? Eso es súper importante. Y por último, vamos a visualizar unas preguntas que tienen relación con la prueba PAES de historia, ¿ya? Así que mi nombre es Felipe Lara, soy profesor de historia y geografía. Trabajo haciendo clases del 2014 más o menos, llevo 12 años. Hoy día estoy trabajando en la Universidad de Concepción en ámbitos de gestión curricular, pero tengo la tarea de hacerles clases de historia, que estuve en el colegio hace del 2022 y 2024 hice clases también en este preuniversitario, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes durante las clases participen, me den a conocer todas las preguntas que ustedes tienen, las inquietudes. Nosotros vamos a estar siempre muy atentos tanto al correo como a la plataforma o también las propias preguntas que se generen en clase. En clase también se pueden ir generando dudas. Si hay dudas complejas en las cuales uno no pueda responder, la podemos trabajar en conjunto, ¿ya? Eso es sumamente importante porque también voy a ir dando participación para responder algunas preguntas y para que trabajemos preguntas tipo PAES. Cuando digo preguntas tipo PAES, son las que realiza el DEMRE, que es la institución encargada de crear y evaluar esta prueba, ¿ya? Entonces son ellos quienes tienen un banco de preguntas y uno va sacando de la plataforma y las trabaja con ustedes, ¿ya? Para que lo tengan muy presente. Entonces ya me he presentado, espero que yo voy nombrándolos a ustedes y ahí ustedes comienzan con su presentación, ¿ya? Para que lo tengan presente. Lo importante de esto es que ustedes den a conocer sus inquietudes, eh, qué los motiva, qué las motiva a estar acá en la clase de historia, qué carrera les gustaría cursar, ya, porque eso es súper importante para tenerle el puntaje de historia. Y por último, ¿qué esperan de la asignatura? ¿Qué esperan o qué ustedes que han trabajado específicamente de primero a cuarto medio? ¿Ya? Así que comenzamos. ¿Algún voluntario, voluntaria que quiera dar a conocer su nombre y también sus intereses e inquietudes? Este es el momento más complejo de una clase virtual. Ya yo empiezo, profe. Cuando... ¿Cómo? Ya yo empiezo. Ya, vamos. Hola, soy Sebastián González, tengo 18 años. Ahora ando trabajando. Mi idea en sí, historia en sí no es lo mío, así que igual prefiero entrar más a historia para aprender más y enfocarme en historia, porque lo que quiero estudiar igual tiene una parte. Que lo que quiero estudiar por ahora en mente que tengo sería arquitectura. Ya, Y, perfecto. y eso. Ya, gracias Sebastián. Gracias por la presentación y espero que el curso les sea beneficioso y obtenga el puntaje que se requiere. ¿Ya? Gracias. Florencia, Sí, ya Florencia, la escuchamos. sí. Yo
igual este año, o sea, por ahora quiero estudiar ingeniería comercial y igual estoy en historia porque me gusta más que ciencias, la verdad. Entonces prefiero dar esta prueba. Ya. Y para su admisión, ¿qué le piden cualquiera de las dos pruebas? ¿O va a rendir Sí, también ciencia? cualquiera. No, para la carrera me piden una de las dos, así que solamente voy a dar historia. Ah, perfecto, Florencia. Bueno, ojalá si le gusta, sacarle provecho a esta clase, ¿ya? Que también es Sí. interesante cuando a uno le gusta la asignatura, no solamente está por la prueba. Gracias, Ujú. Florencia, por su presentación. No Ya. sé si después podría venir Benjamín Sangüesa. Sí, 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 aquí estoy. Ya, Ya mi nombre es Benjamín, tengo 17 años y la verdad yo estoy acá porque me gusta historia, la verdad. Y de las carreras que yo quiero estudiar es arquitectura. ya. Bien, arquitectura, muy bien. Arquitectura. ¿Y qué le motiva a estudiar arquitectura? No sé, porque tiene matemática, tiene también dibujo, que igual soy habilidoso en eso y historia también un poquito. Ya, perfecto. Sí, le va a servir bastante. Qué bueno. Es interesante arquitectura. Muy bien. Gracias, Benjamín, por la presentación. Después no sé si Fernanda, Javiera, Florencia. Florencia ya se presentó, disculpe. Está Isabel, Constanza, Catalina. Estamos, quienes ingresaron recién. Estamos presentándonos para conocernos, ya para saber qué nos motiva a estar acá, qué carrera quieren cursar y cuáles son sus intereses, para conocernos. Ya, y quienes ingresaron recién, mi nombre es Felipe Lara, soy profesor de historia y voy a estar acompañándolo durante todos los viernes de este año. Ya Isabel Sánchez, la escuchamos. Hola, soy Isabel y tengo 20 años. Me motiva esta asignatura porque quiero estudiar Derecho este año y igualmente me gusta mucho. Entonces, nada, eso. Ya, ya, gracias Isabel. Entonces le va a servir esta prueba para los conocimientos que se piden para ingresar a Derecho. Gracias. No sé, Javiera, la escuchamos. Ya, hola profesor, bueno, yo me llamo Javiera Pichincura, tengo 23 años y me interesa este curso porque yo estaba estudiando Derecho. Estudié 5 años Derecho eh, y me convencí que no era lo mío, así que voy a dar nuevamente la PAES y me piden una de las dos pruebas, que es ciencia o historia. Yo quiero dar la de historia y como hace 5 años que yo no voy al liceo porque ya salí, necesito nivelarme con la materia. Ah, perfecto. Entonces, Javiera, va a haber materia que usted va a saber, tanto de las constituciones en Chile, un poco de la idea liberales. Eso es súper importante. Entonces, las clases también nos pueden nutrir de sus conocimientos, porque estar todos esos años en derecho no es menor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando veamos la Constitución de 1833, que es el concepto liberal, los conservadores, yo creo que tiene nociones de eso, más que nociones. Sí, ya. Gracias, Javiera, por la presentación. Esperemos cumplir el objetivo este año. Ya y conectarnos todos los viernes en este horario. No sé quién más, me falta Fernanda, Constanza, Catalina, Agustina. ¿Nadie más quiere hablar o puede hablar? Ya, yo, Ya. ya. Hola, me llamo Agustina Jara, tengo 18 años, vivo en Talcahuano y quiero estudiar pedagogía en inglés. Es uno de los requisitos de la carrera el poder tener historia, entonces por eso estoy aquí en esta clase. Y porque también Ah, me gusta mucho y conozco harto de historia. genial. ¿Y Agustino, usted está en cuarto medio? No soy egresada. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y le gusta historia entonces? Sí, me gusta harto. Siempre tuve muchos, o sea, siempre tuve promedio 7 de primero a cuarto medio en historia. Ah, perfecto. Ya, muy bien.
Muy bien, igual yo tuve promedio de 7, pero en cuarto medio nomás, después me costaba harto en primero, segundo y tercero. Así que, qué bueno, Agustina. ¿Quién nos falta? Catalina, por si está por ahí. Catalina Ravi. Ah, no hay problema, ya. Ahí me escribió en el chat. Ya, vamos entonces a comenzar. Yo les preguntaba, aquí está el temario. Ustedes, quienes salieron o están en cuarto medio, ¿qué le han hablado de la prueba de historia? ¿Qué, qué contenidos les han comentado o les han visto durante toda su formación para rendir esta prueba? ¿Qué recuerdan? ¿O si han rendido algún ensayo? Vayan contándome. Bueno, yo entiendo que es la primera clase y cuesta un poco romper el hielo, pero la idea es que igual me vayan dando ciertas informaciones o ciertos contenidos que ustedes hayan visualizado durante este proceso de formación o qué saben de la prueba, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo di la PAES, ¿Ya? el año pasado entró mucho el tema del sufragio y la democracia. Y también entró harto sobre la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué buena. Muy buen punto. Ese sufragio es lo que se ve en tercero y cuarto medio, que es la democracia, que es el sufragio, los conceptos políticos. Y la Segunda Guerra Mundial, qué buen dato que da Agustina, ¿cierto? Sí, Sí, porque es muy variable los contenidos, porque en algunos momentos se pregunta en gran cantidad la Guerra Fría, pero en otros también se da más énfasis en la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió en su caso. Así que qué bien, qué bueno que nos puede comentar. Entonces usted ya está ambientada, el año pasado hizo ensayos, se preparó. sí, estuve yendo a muchos ensayos, pero ninguno se asemejó o se acercó un poco a lo que vendría siendo la prueba. La prueba era muy extensa, habían textos muy largos y las respuestas también eran bien extensas, entonces había que subrayar mucho y analizar mucho. Ya, qué buen dato. Gracias, Agustina, por eso, para comentarle también al resto que la prueba de historia, como usted bien dice, es extensa. Tiene preguntas y todas las preguntas que vamos a trabajar durante el año son del DEMRE, es decir, son las preguntas propiamente tal que hacen los ensayos, porque los preuniversitarios en general tienen sus propios ensayos, pero nosotros vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con el DEMRE. Ya, eso igual es una ventaja porque ese tipo de preguntas son las que van a aparecer en la prueba para que lo tengan muy, muy presente. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna experiencia con la prueba, con ensayos, con contenidos? ¿O qué creen que les van a preguntar como más contenidos específicos? La PAES del año pasado preguntaron harto sobre Chile en el siglo XIX. Sí, 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 exactamente. Isabel Sánchez, ¿cierto? Sí, Sí. Hoy día vamos a visualizar, gracias por su intervención, hoy día vamos a visualizar específicamente los contenidos que nos preguntan y gran parte de la prueba, cerca de un 60% es de historia de Chile, es decir, desde antecedentes o la propia, en parte, independencia, hasta nuestros días. Y muchos de eso está en el siglo XIX, pasando por un siglo XIX que vamos a visualizar hoy día como contenido, pasando por un siglo XIX post-independencia, organización de la República, República Conservadora, República Liberal, Guerra Civil de 1891, cuestión social, parlamentarismo, crisis del 29, Estado de Bienestar de 1938 a 1973, crisis democrática del 73, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos contenidos son sumamente relevantes porque constituyen un 60% de la prueba. Entonces, no es menor. No sé quién más podría dar una experiencia, algo que recuerden, o si están en cuarto medio, qué contenidos son los más complejos que les ha tocado llevar desde primero a cuarto, o cuáles creen ustedes que es lo más complejo. No sé si escucharon a un perrito, que hay un perrito acá afuera del departamento y siempre ladra a esta hora. No sé si alguien más tiene alguna experiencia, algún comentario.
Tenemos que se preguntó harto sobre sufragio, democracia, conceptos, Segunda Guerra Mundial, siglo XIX en Chile, ya un poco lo que les comentaba recién, pero ¿qué otros contenidos o qué otra experiencia tienen ustedes? ¿No hay más experiencia, comentario? Bueno, ya vamos entonces a continuar con la introducción, como dice ahí, temario Introducción PAES de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2027, que es el proceso que ustedes van a vivir. Esto siempre lo dejo ahí porque es una prueba lectiva, que el DEMRE, vuelvo a insistir, es la institución encargada y nosotros vamos a trabajar las preguntas que aparecen del DEMRE y cuáles son las habilidades evaluadas en la prueba de Historia y Ciencias Sociales. Por una primera habilidad, son tres grandes habilidades que trabaja esta prueba, que es la habilidad de pensamiento temporal y espacial, análisis de fuentes de información y pensamiento crítico. La primera habilidad hace relación con el pensamiento temporal y espacial, que ustedes deben, en este caso, interpretar periodizaciones históricas como son las famosas líneas de tiempo, ¿ya? Aplicar estas nociones temporales de duración, sucesión, simultaneidad y acontecimientos, fenómenos históricos, geográficos y social. Siempre la historia está relacionada con el ámbito geográfico. Siempre el territorio, la geografía, está de la mano porque constituyen los elementos que van a formar también la historia, junto con los elementos sociales, ¿ya? También distinguir los diferentes ritmos o velocidades que presentan los fenómenos o procesos históricos y sociales. Si yo les pregunto a ustedes, que es una pregunta sumamente abstracta, eh, ¿cómo serían los ritmos o velocidades que presentan los fenómenos o procesos históricos y sociales? ¿A qué se refiere eso? Que ustedes deben conocer. Ritmos o velocidades que presentan los fenómenos o procesos históricos y sociales. ¿Quién me podría dar lo que se imaginan, lo que creen, lo que, lo que han estudiado? ¿A qué se refiere ese criterio de evaluación que ustedes deben manejar para rendir esta prueba? Distinguir los diferentes ritmos o velocidades que presentan los fenómenos o procesos históricos y sociales. ¿A qué se refiere eso? Fernanda, Javiera, Sebastián, a qué se refiere específicamente con los tiempos de estos fenómenos? Como la línea del tiempo. ¿Sí? Claro, una línea del tiempo en el cual esa línea de tiempo representa ciertos acontecimientos, pero algunos acontecimientos son más rápidos que otros. Por ejemplo, una revolución es un cambio drástico, pero un cambio en proceso, por ejemplo, una elección política, un retorno a la democracia, como puede ser en Chile, eso constituye un cambio más lento, gradual. Entonces la historia se constituye de diferentes fenómenos o procesos históricos sociales que tienen ritmos o velocidades. Hay procesos que son a corto plazo, como una revolución, un cambio drástico; a mediano plazo, como las elecciones políticas, como los cambios que se pueden dar en 100, 150 años; o los grandes procesos a larga duración, que son sobre 100, 200, 300, 1000 años, por ejemplo. Grecia y Roma hace 2000, 2500 años es su constitución como civilizaciones. Entonces, eso es parte de los procesos históricos, ¿ya? Por otra parte, interpretar la distribución geográfica y la dinámica del territorio asociado a fenómenos históricos sociales, utilizando representaciones como mapas, gráficas, cartogramas, entre otros. Quienes ya rindieron la prueba o han tenido ensayos pueden visualizar que también aparecen gráficos, mapas, representaciones, iconografías, imágenes y muchas fuentes, ya que es lo que vamos a visualizar posteriormente, y analizar la continuidad de cambio entre periodos y procesos históricos sociales. Y acá está la segunda habilidad, que es sumamente relevante para historia, para que ustedes tengan un excelente resultado, es el análisis de fuentes de información. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Examinar que ustedes van a examinar diversas fuentes de información, utilizarlas como recursos para interpretar
o realizar inferencias, comparaciones y establecer conclusiones sobre distintos fenómenos o procesos históricos geográficos evaluando la información. ¿Qué criterio de evaluación van a tener ustedes acá? ¿Qué les van a evaluar? ¿Ya? ¿Qué va a evaluar la prueba? Ustedes tienen que distinguir las características de las fuentes de información. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es una fuente primaria y una fuente secundaria? A eso se refiere, distinguir las características de las fuentes de información que permiten construir el conocimiento histórico, geográfico y social. ¿Cuál sería una fuente primaria? Digan la idea que ustedes estimen conveniente. No hay problema, acá la analizamos y la conversamos. ¿Qué sería una fuente primaria? El conocimiento histórico se constituye mediante fuentes, ¿ya? Y estas fuentes son primarias y secundarias. Las fuentes primarias, ¿qué nociones tienen ustedes? ¿Qué sería una fuente primaria? Ya que sabemos que con las fuentes se llega al conocimiento histórico. Como documento histórico, Bien, eso, bien, ¿o no? documentos históricos, por una parte, excelente, bien, Benjamín, tenemos desde ese punto de vista fuentes, que son documentos, pero ¿qué características tienen que tener esos documentos para que sean fuente primaria? Florencia, Isabel, Javiera, Fernanda, Agustina, Catalina, Sebastián. ¿Qué elementos tiene que tener? Ya sabemos que un documento es una fuente primaria, pero ¿qué características debe tener para que sea fuente primaria? Tiene que estar respaldado. Bien, respaldado específicamente por un tiempo histórico, por un contexto, por la fuente en sí, pero hay otro elemento más relevante. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería? La Que la fuente. información que entrega tiene que ser verdadera. Bien, Javiera. Por una parte, esa información que entrega es lo ideal, que sea verdadera como tal, que es científicamente verdadera. Desde ese punto de vista, es importante lo que dice la verdad histórica. La verdad histórica sería las fuentes primarias, que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el documento que decía Benjamín Sangüesa es un documento escrito en 1120, en el año 1120, ¿ya? Hace más de 1000 años, ¿ya? Entonces, hace cerca de 1000 años, perdón, ese documento no ha cambiado en el tiempo. Y eso pasaría a ser una fuente primaria, que puede ser una imagen del tiempo. La Gioconda, por ejemplo, que no ha cambiado en el transcurso del tiempo, es una fuente primaria. Y una fuente secundaria es la interpretación de las fuentes primarias. Es lo que se cree, lo que se interpreta, lo que se escribe, lo que hacen los historiadores, lo que hacen los investigadores, lo que hacen los cientistas sociales. ¿Ya? Entonces, la historia, el conocimiento histórico se construye mediante las fuentes primarias y secundarias. Y esto es sumamente relevante porque en algunos momentos, en algunos espacios o en algunos ítems de la prueba, a ustedes les van a colocar fuentes primarias y secundarias. Por ejemplo, una carta, un ejemplo, la carta de Diego Portales, escrita en 1826 a su amigo de apellido Sea. ¿Eso sería una fuente primaria o secundaria? Una carta escrita en 1826 que ha permanecido en el tiempo. ¿Qué Primaria. sería? Primaria. Muchas Primaria. gracias. Y si ustedes y nosotros en una clase interpretamos y tratamos de analizar esa carta y dejamos un escrito de eso, ¿qué sería ese escrito que nosotros hacemos? La secundaria. Una secundaria. Esa es la forma de entender la historia, ya mediante las fuentes y las propias interpretaciones. Por una parte está la historia en sí, que sería el terremoto, no sé si ustedes eran chicos, el terremoto del 2010. Ese es un acontecimiento histórico, pero cómo las personas lo viven, cómo las personas lo interpretan, cómo las personas dejan registro de ese terremoto, es una fuente secundaria, ¿ya? Y de esa forma se constituye, por una parte, el fenómeno histórico, el hecho, el acontecimiento histórico, perdón,
y por otra parte la disciplina histórica, que es el estudio de la historia, ¿ya? Y ese estudio de la historia se hace mediante fuentes, ¿ya? Eso por una segunda habilidad que ustedes deben manejar y tenemos que manejar para esta prueba. La tercera habilidad tiene relación con el pensamiento crítico. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué creen ustedes? En qué lo interiorizan, lo interpretan, lo creen? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente cuando se habla sobre pensamiento crítico? Como cuestionarse las cosas. Bien, un cuestionamiento, perfecto, gracias Benjamín. ¿Qué más consideran ustedes que es parte del pensamiento crítico? Como cuando uno analiza o da su opinión sobre lo que está leyendo o la información que buscó. Bien, gracias Javiera. Por una parte, tenemos el cuestionamiento, el análisis y la interpretación. Y esos elementos son fundamentales para entender cómo se desarrolla el pensamiento crítico. Por eso ahí aparecen como criterio de evaluación que ustedes deben desarrollar. Uno, evaluar distintas interpretaciones sobre fenómenos y procesos históricos y sociales. Por ejemplo, yo les voy a comentar que entre 1823 y 1830 en Chile se desarrolló la organización de la República. Para algunos es organización de la República, para otros historiadores es una anarquía y para otros simplemente es la evolución post-independencia de un establecimiento político en Chile o de ensayos constitucionales, como se denomina. Ahí tenemos tres visiones, tres interpretaciones sobre un fenómeno histórico y esas tres interpretaciones constituyen y son esenciales sobre el pensamiento crítico, manejar diferentes visiones. Y ustedes les van a preguntar en la prueba una comparación sobre dos interpretaciones sobre el periodo específico de la organización o el periodo de anarquía, que para algunos es organización y para otros es anarquía, según cómo se interprete. ¿Ya? Después dice, aplicar conceptos de la historia y la ciencia social en el estudio de situaciones de la realidad social. Tres, inferir conclusiones sobre temas históricos, geográficos y sociales. Cuatro, analizar y evaluar la multicausalidad de los fenómenos y procesos históricos y geográficos. La palabra lo dice, la historia tiene multicasual, es una historia que tiene múltiples causas, no hay una sola verdad, no hay un solo elemento, sino que siempre se constituyen los elementos políticos, sociales, económicos, culturales, contextuales, etcétera, etcétera. Después y por último, analizar y evaluar datos e información geográfica para identificar tendencias, relaciones y patrones territoriales. Ya, eso es más bien lo que ustedes ven en cuarto medio. Los datos de información geográfica, si estuvieron en un electivo de historia y geografía, ahí se analizaba bastante la información geográfica, las tendencias, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, los patrones territoriales, el sistema urbano, el sistema rural, etcétera, etcétera. Los contenidos para esta PAES son los que vamos a ver a continuación. Son muchísimos contenidos, chicos y chicas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Yo ahora se los voy a compartir. Acá tenemos esta primera etapa. Este documento es el documento oficial del DEMRE, ¿ya? El documento oficial del DEMRE para el proceso de admisión 2027. Y es importante que ustedes lo conozcan y también estén en conocimiento de dónde nosotros nos preparamos como profesores para el preuniversitario, es sacando la información del instrumento que ustedes les van a preguntar y específicamente de la institución encargada de realizar esta prueba. Acá están las habilidades que nosotros trabajamos, ¿ya? El pensamiento crítico, lo que les comentaba recién, y ahora vienen los contenidos que se van a preguntar en la prueba. El primer eje es de historia. Mundo, América y Chile. Va en ese orden. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en América? ¿Y qué pasa en Chile? Un segundo eje es el eje de formación ciudadana, que es lo que ustedes ven y quienes estaban principalmente, no, en general, todos los estudiantes y todas las estudiantes, eh,
En tercero y cuarto medio se visualiza formación ciudadana, que es lo que se llama educación ciudadana, lo que tienen en tercero y cuarto medio. Ese es un eje. Y por último, el último eje es el sistema económico, son dos unidades que ustedes ven en primero medio y en parte también en una unidad en cuarto medio. Entonces, estos son los contenidos que ustedes van a visualizar. Y yo les voy a ir explicando ahora para que ustedes tengan conocimiento y después vamos a visualizar algunas preguntas de la prueba. Y hoy día más que nada la clase era conocernos, ver la introducción a los contenidos, visualizar algunas preguntas y ya con eso estaríamos ok con la clase del día de hoy. Pero la idea es que visualicemos estos contenidos. Primer tema, cambios políticos, económicos, sociales y culturales del siglo XIX en Europa, América y Chile. Acá está lo que la compañera decía, que era lo que más preguntaban, siglo XIX en Chile. Y claramente es y debe ser el contenido más amplio de los cuales se preguntan en esta prueba. Primer gran contenido, Estado-nación durante el siglo XIX en América y Europa. Las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones ocurridas en América y Europa durante el siglo XIX. Después vienen los impactos del surgimiento de Estado-nación en América y Europa del siglo XIX. ¿Qué es el Estado-nación? Ya que es un gran contenido. ¿Qué entienden ustedes o cuando se lee en algunas preguntas que ustedes van a visualizar? También lo vieron en primero y segundo medio, y quienes también han estudiado. ¿Qué, qué se viene a la mente cuando hablamos del Estado-nación? ¿Qué sería ese Estado-nación? ¿Algún concepto? ¿Algo que lo relacionen? Cuando se combina como el Estado, como, no sé, como sus órganos, las leyes y la nación con los ciudadanos, su identidad, su lengua, Bien. su, como, sus Su cultura, su tradiciones, todo eso, su costumbre, cultura, sí. tradición. Exacto. Bien, bien, Javiera, gracias por su planteamiento, pero claramente el Estado-Nación es cuando nace esta organización política, como los órganos del Estado, la organización política, en un territorio determinado. Y en ese territorio determinado existe una costumbre, una tradición, las banderas, el himno nacional, los símbolos patrios. Eso es parte de la nación. Entonces, en Chile, en América y también en Europa, en parte, principalmente en los países occidentales, nace el Estado-Nación a principios del siglo XIX. Posterior a la independencia, nace este Estado-Nación en el cual va a ser una organización política en un territorio determinado con una costumbre o una forma de vida determinada. ¿Ya? A eso se refiere el Estado-Nación, para que lo tengan presente y va a ser ya la próxima semana los primeros contenidos que vamos a comenzar a trabajar, el Estado-Nación del siglo XIX. Posterior a ese contenido, seguimos con Chile en el siglo XIX, el proceso de formación y organización de la República, la idea de nación, cómo se va construyendo la nación en Chile. La nación en Chile se va constituyendo, según autores como Mario Góngora, dice que la nación, que el Estado forma la nación. La organización política, en este caso la escuela, los ministerios, el presidente de la República, toda la organización política construye y hace nacer a la nación, que sería la identidad, los símbolos patrios, las guerras, el nacionalismo, el considerarse diferente a las otras naciones, ya las guerras contra Perú-Bolivia, la guerra del Pacífico, todo eso constituyen parte del nacionalismo, parte de la construcción de Estado-nación, ¿ya? Y durante este siglo XIX vamos a tener el proceso de formación y organización de la República, la idea de nación y las transformaciones sociales de finales del siglo XIX en Chile. Características políticas y culturales de la formación de la República en Chile durante 1800 y 1850,
la inserción de la economía chilena en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales, principalmente en Inglaterra, Estados Unidos, que ya se estaba viviendo un proceso de revolución industrial y Chile era un abastecedor, por decirlo de alguna forma, de materia prima para esos países industrializados, y las transformaciones de la sociedad chilena en el tránsito del siglo XIX al XX. Los obreros, los sindicatos, la cuestión social, en la organización de estos obreros, el nacimiento de la clase media, todos esos procesos es lo que vamos a ver durante las clases y que también se pregunta bastante en la prueba, ¿ya? Después otro gran contenido, Europa, América y Chile durante la primera mitad del siglo XX, es decir, desde 1900 a 1950. Procesos económicos y políticos durante la primera mitad del siglo XX en Europa, América y Chile, nuevos modelos políticos y económicos derivados de la crisis del Estado liberal durante la primera mitad del siglo XX. Esa gran crisis va a ser la crisis económica de 1929, crisis económica que se genera en Estados Unidos, pero que trae repercusiones en Chile. Y Chile es el país más afectado después de Estados Unidos de la crisis de 1929. ¿Alguien ha escuchado el por qué? Hay una crisis en Estados Unidos, 1929, que es la gran crisis económica. ¿Por qué creen ustedes que Chile es el país más afectado después del propio Estados Unidos? ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Tendrían algún tipo de alianza ellos? Exactamente. Uno es alianza como tal. ¿Qué otros elementos consideran ustedes que por qué Chile sería el país más afectado, según después lo que dice Isabel? Que hay ciertas alianzas. Porque Chile, Porque Chile tenía una economía de exportación, ¿o no? perfecto. Muy bien, Benjamín. Sumado a esas alianzas que comentaba Isabel, muy bien, Benjamín, en el sentido de que Chile era un país exportador de materias primas. Entonces, las potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, los países europeos que tenían una buena situación económica, no tenían dinero para comprar. Entonces, al ser Chile un país exportador, su economía se viene al suelo. Eso es un elemento sumamente importante que ustedes tengan presente, que Chile, desde su nacimiento como tal, como Estado-nación, hasta 1930, hasta esta crisis, 1933, 35, hasta 1938, Chile es netamente un país exportador, no creador de materias primas, sino que exportador. Tiene materias primas, pero solamente las exporta. Y eso va a generar la crisis, gran crisis económica, política y social que se genera en Chile. ¿Ya? Y en el mundo, producto de esa crisis van a nacer los totalitarismos europeos, los populismos en América Latina, totalitarismos como el nazismo, el fascismo, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en Rusia, ya que son totalitarismos que quieren tener el control total del poder. No lo quieren tener, sino que lo tienen como tal. Y surge el populismo en América Latina, e inicios del estado de bienestar en 1940 en adelante. 1930 dirían algunos. ¿Qué es el populismo? ¿Qué creen ustedes que por qué producto de esta crisis económica, producto de todo lo que está pasando, no solamente crisis económica, sino que política, social, por qué creen ustedes que aparece un populismo? ¿Qué sería un populismo? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes o van a visualizar en alguna pregunta el populismo en América Latina o en Chile? ¿A qué se refiere? Sin temor, digan el concepto que a ustedes les parece apropiado, que ustedes recuerdan o lo que ustedes crean. Me acuerdo un poco de que era como parecido al líder, por así decirlo, de un régimen totalitario en Europa, solo que este da como discursos populares así a la gente que estaba necesitada en ese entonces, con promesas, por así decirlo. Tal cual. Sí, Benjamín, muy bien. Gracias por el aporte. El populismo viene de la figura de un líder carismático en el cual desde su discurso va a acercar la política a la gente, pero más que nada con promesas. Ya vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas, vamos a mejorar la economía del país, que puede ser,
pero más bien lo hacen mediante el discurso, mediante la retórica, mediante la expresión de las ideas. ¿Ya? Y ese populismo va a estar muy marcado en Chile por Carlos Ibáñez del Campo, específicamente, pero principalmente en América Latina, en Argentina, el peronismo, ya de Perón, y en Brasil además también hay populismo, va a desarrollar una forma de hacer política, una forma de visualizar la política. Otro gran tema, y es un poco lo que comentaba una compañera acá, que preguntaron bastante en la prueba del año pasado, que es la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes temas es la segunda mitad del siglo XX y el nuevo orden internacional después de la Guerra Mundial. Vamos a visualizar características del nuevo orden mundial, vamos a visualizar las guerras mundiales, principalmente la Segunda Guerra Mundial, cómo se configura un nuevo orden mundial posterior a esta guerra e inicios de procesos de descolonización, que países se comienzan a independizar en África, ya producto de que los países europeos no tienen el poder que tenían anteriormente. Nace un nuevo marco regulador que también es pregunta que le aparece la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Esas son preguntas que van a aparecer en la prueba, ténganlo presente. La Organización de las Naciones Unidas, 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que nacen producto de todas estas crisis mundiales y también por los confrontamientos bélicos. Otro elemento importante a visualizar como contenido es la confrontación ideológica como base de la Guerra Fría y sus manifestaciones políticas y culturales, en lo cual Chile no va a estar ajeno a esta Guerra Fría. ¿Qué recuerdan ustedes de la Guerra Fría? ¿Qué es? ¿Por qué ese concepto Guerra Fría? ¿O qué sería? Guerra Fría, una guerra. ¿Qué recuerdan? Elemento sumamente importante para la prueba, porque la Guerra Fría, tanto a nivel o su origen en Estados Unidos, Rusia, en el mundo y también en Chile, la Guerra Fría es sumamente relevante para los procesos políticos, sociales y también culturales que se desarrollan entre 1960 y el 70. Y varias preguntas, tanto de los ensayos como del REMRE, aparece la Guerra Fría. ¿Qué recuerdan? ¿Qué sería esta Guerra Fría? ¿En qué contexto se da? Eh, que la Guerra Fría se daba como a final de la Segunda Guerra Mundial y ¿Bien? que era como una guerra así como indirecta entre el bloque capitalista y comunista. Perfecto. Gracias, Benjamín. Sí, es una guerra ideológica. No hay un enfrentamiento bélico directo, sino que es indirecto, tal cual lo dice Benjamín, un enfrentamiento ideológico en dos posturas políticas, económicas, sociales, culturales, completamente diferentes, opuestas, capitalismo y socialismo, o capitalismo-comunismo, ¿ya? Siempre se visualiza de esa forma. No es lo mismo el socialismo y el comunismo, pero sí se entiende como la ideología opuesta al capitalismo, ¿ya? Y es un poco lo que se desarrolla en esta Guerra Fría. Y se llama Guerra Fría porque está latente, está fría ahí. No se desarrolla un enfrentamiento como tal. ¿Ya? Y eso va a detonar en movilización política y social en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, revoluciones, reformas políticas, dictaduras militares, violación de los derechos humanos, todo lo que hemos sabido de la historia reciente de Chile y América Latina. Otro gran contenido, u otro subcontenido, mejor dicho, de la segunda mitad del siglo XX es el fin de la Guerra Fría, el derrumbe del bloque soviético, ¿ya? El fin de ese socialismo real en 1989 o 1991, con la caída del muro de Berlín, el auge del neoliberalismo y la aceleración de la globalización, entendiendo el neoliberalismo como una forma de organización política, social, económica, un libre mercado, un neoliberalismo, un nuevo liberalismo, ¿ya? Que va a organizar las sociedades actuales, ¿ya? Desde Occidente principalmente. Después nos vamos a visualizar la sociedad chilena a mediados del siglo XX, las características de esta sociedad, la pobreza, la precariedad, los impactos de la migración del campo a ciudad,
Después viene el proceso de democratización con el ingreso del voto de la mujer, el derecho a voto de la mujer, ya que más personas puedan votar. A eso se refiere a la democratización. Y por último, como gran contenido de esta historia de Chile, se va a visualizar la dictadura militar y el retorno a la democracia en Chile. Y acá es sumamente importante. Estos contenidos más bien son contradictorios, son que generan juicio, porque son muy recientes. Y siempre la historia, como disciplina y también como el acontecimiento histórico, cuesta más interpretarlo y entenderlo cuando es más cercano, porque ahí están las emociones, están las vivencias, no así la independencia de Chile, no así la crisis de 1891, porque si uno la interpreta, tiene las fuentes, no estaba vivo en ese proceso. Pero si uno le pregunta a sus abuelos, le pregunta a sus vecinos cómo vivieron en la dictadura militar, van a tener una perspectiva que puede ser completamente diferente a la otra. Por eso les digo, la historia es más compleja analizarla cuando es más reciente, porque están las emociones y las formas de vida que se tuvieron en aquella época. Y la historia más lejana, por decirlo de alguna forma, tiene mayor objetividad porque es solamente la indagación de las fuentes. Y acá, vuelvo a insistir, la historia reciente es más compleja porque están de cara a las vivencias, están las emociones, el cómo yo lo viví, el cómo fue para mí, el cómo fue para el vecino, el cómo fue para mi abuelo. Entonces, hay diferentes interpretaciones, diferentes miradas que complican un poco entender esta historia reciente. Y vamos a visualizar las diferentes interpretaciones historiográficas del golpe de Estado y el quiebre de la democracia en 1973, características del modelo económico implantado, que es el modelo neoliberal, la violación sistemática de los derechos humanos, la supresión del Estado de Derecho durante dictadura, por eso se entiende como una dictadura, porque hay una supresión del Estado de Derecho. Factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante el 80, las protestas, las manifestaciones, la mirada de Estados Unidos, el rol de la Iglesia. Y por último vamos a ver el proceso de transición a la democracia iniciado en 1988 y posterior a eso los gobiernos de la concertación. Segundo eje, que es más breve, que aquí hay un 20% de la prueba, tenemos un 60% de la prueba con la historia de Chile, un 20%, 15 a 20% de formación ciudadana y el otro porcentaje sería el eje de sistema económico. ¿Qué vamos a visualizar acá? El gran tema es la sociedad democrática, que esto lo vamos a ver por allá en septiembre, octubre, noviembre. Nos vamos a concentrar principalmente durante los primeros meses en la historia de Chile, pero después en septiembre, octubre, noviembre vamos a visualizar estos temas, que sería la sociedad democrática, qué es el Estado, qué es la democracia, perdón, qué es la ciudadanía, ¿ya? ¿Qué entendemos por la democracia? ¿Cuáles son sus fundamentos, atributos y dimensiones? Por otra parte, la institucionalidad democrática en Chile, característica y funcionamiento de la institucionalidad, la democracia en la sociedad de la información, oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masivos y del uso de las nuevas tecnologías de la información en el marco de esta sociedad democrática. Por último, otro tema y último de la sociedad democrática, el acceso a la justicia y el resguardo de los derechos de las personas en Chile. Las principales características, muy grosso modo, ya no desde un punto de vista más bien teórico o jurídico, sino que de modo general las principales características del sistema judicial chileno. Cómo funciona este sistema judicial chileno, cuáles son sus bases, sus sustentos, cuáles son sus características principales. Eso es lo que vamos a visualizar en ese ítem de un 15 o un 20% de la prueba. Y por último, el eje del sistema económico. Acá tenemos el funcionamiento del sistema económico, cómo funciona la economía, las personas y el funcionamiento del mercado, los factores que alteran este mercado, ya eso es sumamente importante, las relaciones entre el Estado y el mercado, y por último, dentro de este funcionamiento del sistema económico, modelos de desarrollo y política económica, impactos sociales y medioambientales de diversos modelos de desarrollo. Y por último, para la última clase vamos a visualizar derechos laborales, importancia de los derechos laborales en Chile, la evolución de los mecanismos institucionales, el código del trabajo, cómo después se reestructura ese código del trabajo en dictadura, cuáles son las características actuales,
el aporte de los movimientos y organizaciones sociales a la defensa y promoción de estos derechos laborales, los sindicatos, los mancomunales, en principio del siglo XX, ¿ya? Las mutuales, todo eso es parte de la historia de los derechos laborales en Chile y el impacto de las principales tendencias globales y nacionales del mundo del trabajo en los derechos laborales en Chile. Cómo la globalización afecta, cómo los procesos tanto mundiales como globales afectan a las tendencias laborales en Chile, la precarización laboral, la, la subcontratación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles creen ustedes, y ya para ir visualizando algunas preguntas de la prueba y ya con eso concluir que hoy día es más bien una clase introductoria de visualizar, de conocernos, de ver qué nos van a preguntar y visualizar algunas tipo preguntas de la prueba? ¿Cuáles creen ustedes que serían los, o para ustedes, mejor dicho, para ustedes, cuáles son los conceptos o los contenidos más complejos, creen, o que a ustedes les cuesta más? ¿Podría repetir la pregunta, profe? ¿Cuáles son los contenidos más complejos a que ustedes tienen de esta prueba? De los que comentamos recién. ¿Podría ser educación ciudadana? Sí, bien. Siempre cuesta educación ciudadana. Debo comentar que siempre en la historia que yo he trabajado reciente de las pruebas, siempre formación ciudadana es lo más complejo. Siempre. ¿Por qué será? Porque porque es más bien conceptos abstractos en muchos casos, conceptos abstractos que componen la democracia, la ciudadanía, cómo se mueve la democracia. Chile del siglo XIX no les complica, ¿No? ¿no? Lo que tiene que ver con posindependencia, con liberales, conservadores, perdón, pipiolos, pelucones, posteriormente a eso la República Conservadora, República Liberal, que también se pregunta bastante. No. Ya, que bueno, ahí vamos a avanzar bastante entonces. Ya, vamos a visualizar algunas preguntas tipo PAES, para que ustedes lo tengan presente. En promedio, ustedes para la prueba, no sé si lo habían visto anteriormente, tienen un minuto y medio a 2 minutos por pregunta. Obviamente en algunas se van a demorar más, en otras menos, pero el promedio, porque tienen 2 horas para responder 60 preguntas. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos acá una pregunta que es de los primeros contenidos que vamos a trabajar la próxima clase. ¿Ya? Dice, pregunta número 1. Léanla en 1 minuto y medio a 2 minutos, la trabajan. En el chat me dan la alternativa que ustedes consideran apropiada y yo después les doy la retroalimentación. ¿Les parece? Vale, profe. Ya, profesor. Eh, Ahí está la pregunta. La trabajan 1 minuto y medio, 2 minutos y en el chat me colocan la alternativa que ustedes consideran importante y después la trabajamos.
Me comentan cuando estén listos y listas para revisar el chat y comenzamos con la revisión de la pregunta. Ya, ahí ya tenemos algunas respuestas. Gracias, Catalina, Sebastián, Benjamín, Isabel. Tenemos varias respuestas. Va a estar interesante la resolución de esta pregunta. Que vamos a trabajar esta pregunta y otra para ir acercándonos a la prueba. Ya, dice, vamos a visualizar la correspondiente. Dice, durante la primera mitad del siglo XIX en Chile, es decir, si se equivocan o tienen dudas en esto, esa es la idea. Estamos recién en la primera clase y estos contenidos no los hemos trabajado. Esto es solo un ejemplo de preguntas de EMRE que ustedes van a y deben manejar, ¿ya? Dice, durante la primera mitad del siglo XIX, es decir, entre 1800 y 1850, en América Latina se aplicaron las ideas liberales en el marco del proceso de conformación de los estados nacionales. Se aplicaron ideas liberales, la libertad del individuo, la libertad económica, ya la libertad de la propiedad privada. Y dice, ¿cuál fue una de las ideas liberales implementadas durante este periodo? Es decir, durante el periodo de 1800 a 1850. A. La búsqueda del progreso material de la población. B. La ampliación del sufragio a los sectores populares. C. La obligación de transparentar la información pública. Y D. La erradicación de la participación militar en el gobierno. La respuesta correcta es la A. La búsqueda del progreso material de la población. ¿Por qué la B no corresponde? Porque la ampliación del sufragio a los sectores populares se da en 1900, 1920, 1950, no a principios del siglo XX, no en el siglo XIX. ¿Ya? La C, la obligación de transparentar la información pública, eso es actual. Hoy día por la transparencia, por las leyes de transparencia y por el buen sistema de la democracia, hoy día hablamos de la obligación de transparentar la información pública, no a principios del siglo XX y no era una de las intenciones del liberalismo. Y después la erradicación de la participación militar en el gobierno. Los militares son quienes participan en el siglo XIX en Chile, y en América Latina también. Bernardo Higgins, Carrera, en Venezuela, Bolívar. Entonces tenemos todos estos militares insertos en la política. Entonces no era la erradicación, sino que más bien estas ideas liberales implementadas durante este periodo que buscaban que las personas tengan un mejor progreso material. La búsqueda constante del progreso material de la población, en contrario a los conservadores, en contrario a la idea a las ideas conservadoras de la época. Eso es lo que se buscaba. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué opinan de esta pregunta? ¿Qué se requiere? ¿Netamente el conocimiento o comprender también el contexto? Comprender el contexto, diría. Sí, claramente lo que pasa entre 1800 y 1850, porque las preguntas, las otras alternativas, como la ampliación del sufragio de los sectores populares, la información pública, la participación militar, es conocimiento del contexto. Es conocimiento del contexto y sabiendo que algunos procesos se desarrollan durante el siglo XX. Ya. ¿Alguna duda, consulta? Siguiente. Con esta pregunta terminamos, ya que son las dos preguntas que yo les tenía preparadas para visualizar en la introducción del día de hoy. Nuevamente, 1 minuto y medio a 2 minutos la van a leer y en el chat me colocan la alternativa que ustedes consideran y lo vamos trabajando. O creo que tengo otra pregunta después. Sí, son tres preguntas, disculpen. Con esas tres preguntas terminamos la clase del día de hoy. Trabajemos en la pregunta número 2. Y en el chat me colocan la que ustedes consideran apropiada.
Ya, vamos a trabajarla porque ya tengo la respuesta de ustedes en el chat. Dice, en una economía de libre mercado, la colusión es un fenómeno que altera, eso es importante, acá nos describe y nos da a conocer qué es la colusión. La colusión es un fenómeno que altera el comportamiento esperado del mercado de acuerdo con la ley de oferta y demanda. Al respecto, ¿cuál es uno de los efectos de este fenómeno en el mercado? La respuesta correcta es la C. Y por lo visto en el chat no hay mayores dudas porque debilita la competencia entre los actores. ¿Ya? ¿Propicia una reducción de los precios? No. Desincentiva la aplicación de impuestos, no tiene relación con los impuestos y fomenta un aumento excesivo de la demanda. El aumento excesivo de la demanda quiere decir cuando hay muchos compradores, pero la colusión es todo lo contrario. Debilita la competencia entre los actores. ¿Por qué? Porque la colusión cuando se unen dos, tres o cuatro o cinco o varias, pero principalmente son dos o tres, se unen y van a regular los precios, debilita la competencia entre los actores, porque no es una competencia justa, real. Ya, muy bien. Veo que en esa no tienen mayores dudas ni consultas. Aquí hay una pregunta del populismo. Para esta pregunta vamos a dar 2 minutos. Ya una pregunta compleja que trata sobre un contexto histórico específico y principalmente el populismo y algo de lo que ya hemos conversado en ese sentido. 2 minutos y la abordamos y con esta pregunta terminamos la clase del día de hoy. Ya, gracias Benjamín. Catalina, ya comentaron su alternativa en el chat. El resto, si ha terminado, puede colocar la alternativa que consideró apropiada en el chat y comenzamos la revisión. Bien, ahí me respondieron. Muy bien, todos al parecer tienen la pregunta correcta, o sea, la alternativa correcta dice, el populismo se desarrolló en América Latina a partir de la primera mitad del siglo XX, es decir, entre 1900 y 1950, con ejemplos como la administración de Juan Domingo Perón en Argentina y la de Getúlio Vargas en Brasil. Respecto de su implementación, ¿cuál fue uno de los factores que favorecieron el surgimiento de estos regímenes en la década de 1940 y 1950? Nos preguntan, ¿cuál fue uno de los factores que favorecieron el surgimiento, que generaron para que surgieran estos populistas? ¿Ya? Y la respuesta correcta corresponde a la D, el descrédito de los representantes de la clase política. ¿Por qué? Porque la clase política estaba en una crisis profunda y además también recuerden que hay una crisis económica. Entonces, los políticos también pasan por una crisis y además se había vivido el fascismo, el nazismo, Stalin estaba en plena
política en Rusia, entonces toda esa clase política estaba en cuestionamiento. El descrédito de los representantes de la clase política hace el surgimiento de los populismos en 1940 y 1950 específicamente. No tiene que ver con la creación de un modelo de desarrollo hacia afuera, porque ese modelo de desarrollo no es en ese periodo. El modelo de desarrollo es de 1870 a 1930, hasta la crisis de 1929. La masificación de diversos movimientos guerrilleros. Los movimientos guerrilleros se dan en la década del 60, 1955, en el 60, en el 70, principalmente en la década del 60. ¿Ya? Cuba, específicamente, Vietnam, en otro continente, y el desprestigio de las dictaduras militares de derecha. Las dictaduras militares son en la década del 70, del 70 y 80. Entonces, esta pregunta nos tiene que ver netamente con el contexto histórico y con el periodo de estudio. ¿Ya? Entendiendo que en la década del 40 y el 50 no había un desarrollo hacia afuera, los movimientos guerrilleros no eran en esa época y las dictaduras militares tampoco eran en la década de 1940 y 1950, podemos llegar a la conclusión de que es producto del surgimiento de estos regímenes populistas, es producto del descrédito de los representantes de la clase política. Y además por eso nacen estos populistas que van a cambiar la política, que van a cambiar la forma de hacer política según el discurso, según el carisma que ellos tenían. ¿Dudas, consultas? No. ¿No tienen No, dudas, profe, muchas consultas? gracias. ¿Cómo, Isabel? No la escuché, disculpe. Ninguna duda. Ah, ya, gracias, Isabel. Ya, entonces, tenemos que la clase del día de hoy visualizamos los principales contenidos que ustedes van a trabajar en esta prueba, las principales habilidades, tres grandes habilidades, y visualizamos algunas preguntas que pueden ser propias de la propia prueba. ¿Ya? Javiera, cuénteme. Hola profesor, ya no tengo ni una duda, pero quería saber si en la siguiente clase o en las siguientes clases se podía hacer como, no sé, como un conocimiento así como de los datos o los acontecimientos más importantes de cada año, como para uno igual saber, no sé si le dicen como de la década de los 70, 50, saber qué acontecimientos importantes hubieron para nosotros igual. Saber de qué década nos están hablando. Ya, gracias Javiera. No, yo había estructurado las clases por orden cronológico, pero gracias a lo que usted dice, tendríamos que visualizar una línea de tiempo con cada uno de los acontecimientos y cada uno de los periodos de la historia de Chile. ¿Le parece? Me parece súper bien, obviamente si mis Ya. compañeros están de acuerdo. No, no, yo creo que es súper válido. No sé qué dice el resto. De hecho, Está es bien, sí. una... Sí, gracias Benjamín. Gracias, Fernanda. Entonces, ya, yo les voy a preparar la próxima semana. Comenzamos con esa introducción. Gracias, Javiera. Vamos a comenzar con una línea de tiempo de los contenidos que se preguntan en la historia, en la prueba de historia, desde la independencia de Chile hasta nuestros días, con cada uno de los acontecimientos más importantes y que ustedes se organicen cronológicamente. ¿Les parece? Sí, Eso era profesor, más, muchas ya, eso gracias. era más bien lo que usted tenía como pensado, Javiera, ¿cierto? Sí, como para más o menos adecuarme a la década, a los tiempos y a los acontecimientos importantes. Sí, para entender el contexto y entender el periodo histórico donde se desarrolla el acontecimiento. Así lo entiendo. Ya. Eso espero yo de las clases, que ustedes me puedan comentar, profesor, sabe que no me quedó claro esto, lo podríamos ver de esta forma, o usted podría visualizar este contenido, tengan toda esa libertad. Recuerden que la idea acá es que ustedes se preparan de la mejor forma y que tengan todos los contenidos, elementos, habilidades, competencias para desarrollar y para rendir una muy buena prueba. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta, algo específico? No, perfecto. Ya. Informaciones varias. El próximo día sábado, sábado 16, le llegó a su correo la invitación para rendir el ensayo general. Ojalá se puedan inscribir, ojalá lo puedan rendir, ya que desde coordinación me dijeron que les recordara para que lo tengan presente. Próximo sábado, revisen su correo y ahí está la invitación para el ensayo. ¿Ya?
otra información importante, las clases las vamos a desarrollar de esta forma. No sé si le acomoda a nosotros, yo voy a ir mostrando preguntas, las vamos a ir resolviendo y ustedes en el chat me van dando la alternativa para después ir haciendo la retroalimentación. De esa forma vamos a ir trabajando. Las primeras clases, como la clase siguiente, va a ser más bien una clase teórica, conceptual, donde vamos a ocupar gran parte de la primera clase para esta línea de tiempo y acontecimientos principales de la historia de Chile, porque eso no es menor. O lo más probable es que utilicemos toda la clase, pero si eso es beneficioso para los contenidos, para los conocimientos que ustedes requieren, sumamente válido y valioso para los contenidos y conocimientos. Y obviamente para que ustedes rindan una muy buena prueba a fin de año. ¿Ya? Entonces, eso por mi parte. No sé si tienen alguna duda. Un gusto, Javiera, Benjamín, Isabel, Fernanda, Catalina, quienes se conectaron hoy día. Y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien y ahí utilizamos todas las preguntas, toda la estrategia, toda la línea de tiempo que tenemos. ¿Ya? Que estén bien y muchas gracias por la asistencia. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, Gracias, profe. profesor. Chao, Buenas profe. noches.